En el centro de Sao Paulo existe un edificio que durante décadas fue recordado por una tragedia que marcó para siempre la historia de la ciudad. Un lugar donde cientos de personas comenzaron un día de trabajo como cualquier otro, sin imaginar que, pocas horas después, ese mismo lugar se convertiría en una trampa mortal. Un edificio que hoy muchos recuerdan no solo por el fuego, sino por las historias que comenzaron después. Era la mañana del 1 de febrero de 1974. En el edificio Joelma, uno de los rascacielos más modernos de Sao Paulo en aquel momento, empleados y visitantes ocupaban sus oficinas como todos los días. Secretarias organizaban documentos, teléfonos sonaban en los escritorios y las ventanas del edificio reflejaban el movimiento constante del centro financiero de la ciudad. Pero algo comenzó a cambiar. Un pequeño incendio iniciado en uno de los pisos superiores comenzó a expandirse rápidamente. En cuestión de minutos, el humo invadió los pasillos y las escaleras se llenaron de personas intentando escapar del calor que avanzaba sin control. El caos se apoderó del edificio. Algunos intentaron bajar desesperadamente por las escaleras. Otros quedaron atrapados en los pisos superiores mientras el fuego consumía todo a su paso. Las sirenas de los bomberos comenzaron a escucharse en las calles, pero para muchos, ya era demasiado tarde. Lo que ocurrió ese día se convirtió en una de las tragedias más impactantes de la historia de Brasil. Pero para algunas personas, la historia del edificio Joelma no terminó cuando el fuego finalmente se apagó, porque años después, comenzaron a surgir relatos inquietantes sobre lo que ocurría dentro del edificio cuando caía la noche. Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Y si te interesan los misterios reales, las tragedias que dejaron preguntas sin responder y los lugares donde la historia parece esconder algo más, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que ocurrió en el edificio Joelma es una de las historias más perturbadoras de América Latina. Nuestra historia nos lleva a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Una de las metrópolis más grandes del mundo, llena de rascacielos, avenidas interminables y millones de personas que cada día recorren sus calles. En medio de ese paisaje urbano se encuentra un edificio que durante décadas fue recordado por un evento trágico que cambió la historia de la ciudad. Ese lugar es el edificio Joelma. Construido en la década de 1960, el edificio representaba el crecimiento económico de Sao Paulo. Sus oficinas estaban ocupadas por empresas, bancos y trabajadores que formaban parte del movimiento constante del centro financiero de la ciudad. Pero el 1 de febrero de 1974, un incendio devastador se propagó por el edificio en cuestión de minutos. La tragedia dejó cientos de víctimas y marcó para siempre la memoria de quienes presenciaron aquel día. Y desde entonces, algunos aseguran que el edificio nunca volvió a ser el mismo. Mucho antes de convertirse en escenario de una de las tragedias más impactantes de Brasil, el lugar donde hoy se levanta el edificio Joelma era simplemente parte del acelerado crecimiento de Sao Paulo. Durante las décadas de 1950 y 1960, la ciudad comenzaba a transformarse en el principal centro financiero del país. Nuevos rascacielos surgían constantemente entre avenidas llenas de automóviles y personas que caminaban con prisa hacia sus trabajos. En ese contexto de expansión económica nació el proyecto de construir un edificio moderno en la avenida 9 de Julio, una de las zonas más activas del centro de la ciudad. La idea era levantar un edificio de oficinas capaz de albergar empresas importantes que buscaban establecerse en el corazón financiero de Sao Paulo. La construcción comenzó a finales de la década de 1960. Poco a poco, la estructura de concreto fue elevándose sobre la ciudad. Con más de 20 pisos, el edificio se destacaba entre los demás rascacielos cercanos. Su arquitectura era típica de la época, funcional, sólida y diseñada para albergar una gran cantidad de oficinas. Cuando el edificio Joelma fue finalmente inaugurado, rápidamente se llenó de actividad. Empresas financieras, despachos comerciales y oficinas administrativas comenzaron a ocupar sus pisos. Cada mañana, cientos de trabajadores entraban al edificio para comenzar su jornada laboral. Los ascensores subían y bajaban constantemente entre los pisos. Teléfonos sonaban en los escritorios. Secretarias organizaban documentos y los pasillos se llenaban del movimiento habitual de una jornada laboral. El Joelma se convirtió rápidamente en un símbolo del crecimiento económico de la ciudad. Pero, como muchos edificios construidos en aquella época, el Joelma tenía ciertas debilidades que pasarían desapercibidas durante años. Las normas de seguridad contra incendios no eran tan estrictas como lo serían décadas después,
y muchos materiales utilizados dentro de las oficinas eran altamente inflamables. Las divisiones internas estaban hechas de madera, los muebles de oficina contenían materiales combustibles y el sistema eléctrico del edificio no siempre estaba preparado para soportar la cantidad creciente de equipos instalados por las empresas. Sin saberlo, el edificio acumulaba una combinación peligrosa. A pesar de ello, la vida dentro del Joelma continuaba con total normalidad. Para quienes trabajaban allí, el edificio era simplemente otro rascacielos en medio del centro de Sao Paulo. Un lugar lleno de actividad, reuniones y rutinas que se repetían día tras día. Pero la mañana del 1 de febrero de 1974 cambiaría todo para siempre. Lo que comenzó como un día común de trabajo pronto se transformaría en una tragedia que marcaría la historia del edificio y de la ciudad entera. Porque en cuestión de minutos, dentro de aquel edificio lleno de personas, algo comenzaría a arder, y el fuego que surgiría ese día convertiría al edificio Joelma en un lugar que el tiempo jamás lograría borrar de la memoria de Sao Paulo. La mañana del 1 de febrero de 1974 comenzó como cualquier otro día en el centro de Sao Paulo. La ciudad despertaba con el ruido constante de los automóviles, los autobuses y miles de personas caminando con prisa hacia sus trabajos. En medio de ese movimiento se alzaba el edificio Joelma, un rascacielos de oficinas que cada día recibía a cientos de empleados que entraban y salían por sus puertas de vidrio. Aquella mañana, secretarias organizaban documentos, teléfonos sonaban sobre los escritorios y los ascensores subían y bajaban sin descanso. Nadie dentro del edificio podía imaginar que, en pocas horas, aquel lugar se convertiría en el escenario de una de las tragedias más impactantes en la historia de Brasil. En los primeros pisos del Joelma, el movimiento era constante. Mensajeros entregaban documentos urgentes, ejecutivos entraban en reuniones importantes y los trabajadores comenzaban sus tareas como cualquier otro día. Las ventanas del edificio reflejaban el brillo del sol sobre las avenidas del centro financiero de la ciudad. Desde afuera, el Joelma parecía simplemente otro rascacielos lleno de actividad. Pero dentro del edificio, en uno de los pisos superiores, algo estaba a punto de cambiar la historia de aquel lugar para siempre. Todo comenzó con un problema aparentemente pequeño. En una de las oficinas del edificio, un equipo de aire acondicionado sufrió un cortocircuito. La chispa eléctrica surgió de forma repentina, provocando un pequeño foco de fuego que, en otras circunstancias, habría sido controlado rápidamente. Pero aquel edificio estaba lleno de materiales altamente inflamables. Paneles de madera, papeles acumulados, alfombras y cables eléctricos creaban un ambiente perfecto para que el fuego encontrara combustible. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a crecer. El fuego encontró rápidamente nuevos materiales que alimentaron su expansión. Lo que había comenzado como un pequeño incidente eléctrico empezó a extenderse por la oficina y luego por el pasillo cercano. El humo comenzó a elevarse lentamente hacia los pisos superiores mientras el calor aumentaba de forma alarmante. Al principio, algunos trabajadores pensaron que se trataba de un problema menor. Algunos intentaron apagar el fuego utilizando extintores, mientras otros comenzaron a alertar a las oficinas cercanas. Pero el incendio se movía más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. Las llamas comenzaron a avanzar por el interior del edificio con una velocidad aterradora. El humo oscuro empezó a llenar los pasillos. En pocos minutos, la visibilidad dentro de algunas áreas se volvió casi inexistente. Los trabajadores comenzaron a abandonar sus escritorios y dirigirse hacia las escaleras. Algunos corrían, otros trataban de mantener la calma, pero todos comenzaban a comprender que algo muy grave estaba ocurriendo dentro del Joelma. Las escaleras comenzaron a llenarse de personas intentando descender mientras el fuego continuaba extendiéndose. Los ascensores dejaron de funcionar debido al humo y al calor, atrapando a muchas personas en los pisos superiores. El pánico comenzaba a apoderarse del edificio. Los gritos comenzaron a escucharse en los pasillos mientras el humo se volvía cada vez más espeso. Desde las ventanas, algunos trabajadores comenzaron a pedir ayuda. Las columnas de humo oscuro comenzaron a elevarse sobre el centro de Sao Paulo, llamando la atención de las personas que caminaban por las calles cercanas. En pocos minutos, las sirenas de los bomberos comenzaron a escucharse mientras los equipos de rescate se dirigían hacia el edificio. Pero dentro del Joelma, la situación ya era desesperada. Muchas personas quedaron atrapadas en los pisos superiores sin una forma clara de escapar. El calor aumentaba rápidamente y el humo invadía cada rincón del edificio. Lo que había comenzado como un pequeño accidente eléctrico ahora se había convertido en un incendio fuera de control.
En los pisos más altos del edificio, algunos trabajadores comenzaron a enfrentar una decisión imposible: esperar el rescate, que quizás tardaría demasiado, o intentar escapar por su cuenta. Y lo que muchos de ellos harían en los siguientes minutos se convertiría en una de las escenas más trágicas y desesperadas que la ciudad de Sao Paulo haya presenciado jamás. Cuando las primeras sirenas de los bomberos comenzaron a escucharse en el centro de Sao Paulo, el incendio del edificio Joelma ya estaba fuera de control. Desde las calles cercanas, las personas observaban con incredulidad cómo una enorme columna de humo oscuro se elevaba hacia el cielo. Lo que al principio parecía un incendio menor pronto reveló su verdadera magnitud. Dentro del edificio, cientos de personas estaban atrapadas mientras el fuego avanzaba rápidamente entre los pisos. Los primeros equipos de bomberos llegaron al lugar pocos minutos después de recibir la llamada de emergencia. Sin embargo, la escena que encontraron fue devastadora. Las llamas salían por varias ventanas del edificio, mientras el humo cubría gran parte de la estructura. En los pisos superiores, algunas personas se acercaban a las ventanas intentando respirar aire fresco o pedir ayuda a quienes estaban abajo. Los testimonios de quienes presenciaron aquella escena describen momentos de absoluta desesperación. Desde la calle, algunos transeúntes comenzaron a gritar instrucciones intentando ayudar a quienes estaban atrapados en los pisos superiores. Los bomberos desplegaron escaleras y comenzaron a organizar las primeras operaciones de rescate. Dentro del edificio, el ambiente era cada vez más caótico. El humo se acumulaba en los pasillos y las escaleras, dificultando la respiración de quienes intentaban escapar. Algunos trabajadores lograron descender varios pisos utilizando las escaleras, pero otros quedaron atrapados en niveles donde el fuego bloqueaba cualquier salida. Muchos sobrevivientes recordaron después que la visibilidad dentro del edificio era casi inexistente. El humo espeso cubría todo. Algunas personas se movían guiándose por las paredes mientras intentaban encontrar una salida. Otros se refugiaban dentro de oficinas cerrando puertas y ventanas con la esperanza de ganar tiempo hasta que llegara el rescate. En los pisos más altos del Joelma, la situación se volvió aún más dramática. A medida que el fuego avanzaba, el calor comenzó a hacerse insoportable. Algunos trabajadores se reunieron cerca de las ventanas intentando escapar del humo que llenaba los pasillos. Desde las calles, quienes observaban la escena podían ver figuras moviéndose desesperadamente detrás del vidrio. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando algunas personas, enfrentadas al avance del fuego, tomaron decisiones desesperadas. Algunos intentaron descender utilizando cables o estructuras externas del edificio. Otros simplemente permanecieron en las ventanas esperando que los bomberos lograran llegar hasta ellos. Los testimonios de los rescatistas también describen escenas difíciles de olvidar. Muchos bomberos subieron por el interior del edificio enfrentando el humo y las llamas para intentar rescatar a quienes aún estaban atrapados. Algunos lograron salvar vidas. Otros llegaron demasiado tarde. Durante horas, el incendio continuó consumiendo gran parte del edificio. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso intentando controlar las llamas y rescatar a los sobrevivientes. Desde las calles, miles de personas observaban en silencio una tragedia que parecía sacada de una pesadilla. Cuando finalmente el fuego comenzó a ser controlado, el edificio Joelma ya había quedado marcado para siempre. La tragedia dejó una profunda huella en la memoria de Sao Paulo. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento era que, con el paso de los años, el edificio comenzaría a ser recordado no solo por el incendio, sino por las historias inquietantes que comenzarían a surgir dentro de sus paredes. Después de que el incendio del edificio Joelma finalmente fue controlado, la ciudad de Sao Paulo quedó profundamente impactada. Durante días, los periódicos y noticieros hablaron de la tragedia que había ocurrido en el corazón del centro financiero. Las imágenes del edificio envuelto en humo y de los equipos de rescate trabajando sin descanso quedaron grabadas en la memoria colectiva del país. Las investigaciones comenzaron poco tiempo después del desastre. Ingenieros, autoridades y especialistas intentaban comprender cómo un incendio había logrado propagarse con tanta rapidez dentro de un edificio moderno. Poco a poco, comenzaron a descubrir una serie de fallas estructurales y de seguridad que habían contribuido a que la tragedia se volviera aún más devastadora. Uno de los principales problemas era la falta de sistemas adecuados de prevención contra incendios. En aquella época, muchos edificios de oficinas no contaban con rociadores automáticos ni con rutas de evacuación bien señalizadas. En el Joelma, los materiales inflamables utilizados en la construcción interna de las oficinas también habían facilitado la rápida propagación del fuego.
Las autoridades concluyeron que el incendio había comenzado a partir de un cortocircuito en un equipo de aire acondicionado ubicado en uno de los pisos superiores. Ese pequeño accidente eléctrico había sido suficiente para iniciar una reacción en cadena que terminó consumiendo gran parte del edificio. Pero mientras las investigaciones oficiales intentaban explicar el origen del incendio desde un punto de vista técnico, en la ciudad comenzaron a surgir otras historias. Historias que no aparecían en los informes oficiales. Historias que circulaban entre los trabajadores que habían regresado al edificio meses después de la tragedia. Después del incendio, el Joelma fue parcialmente reconstruido y reabierto. Muchas empresas regresaron a sus oficinas y la vida laboral volvió lentamente al edificio. Sin embargo, algunos empleados comenzaron a contar experiencias extrañas que, con el paso del tiempo, se transformaron en rumores cada vez más inquietantes. Algunos trabajadores afirmaban escuchar ruidos inexplicables en los pasillos durante la noche. Otros decían haber visto luces encenderse en oficinas que estaban completamente vacías. También había quienes aseguraban haber escuchado pasos en los pisos superiores cuando el edificio ya estaba cerrado. Uno de los relatos más repetidos provenía de los vigilantes nocturnos que trabajaban en el edificio. Algunos de ellos afirmaban que, durante sus rondas de vigilancia, sentían la presencia de alguien caminando cerca, incluso cuando sabían que no había nadie más dentro del edificio. Con el paso de los años, estas historias comenzaron a formar parte de la leyenda urbana que rodeaba al Joelma. Algunas personas aseguraban que el edificio estaba marcado por la tragedia que había ocurrido allí. Otros creían que el lugar guardaba una energía extraña producto de todo lo que había sucedido aquel día. Por supuesto, muchas de estas historias podían tener explicaciones simples. El sonido del viento en los pasillos, el eco de los ascensores o la imaginación de quienes trabajaban en un lugar marcado por una tragedia tan grande. Pero incluso quienes no creían en historias sobrenaturales admitían algo: que el edificio Joelma nunca volvió a sentirse como un lugar completamente normal. Y con el paso de los años, algunas experiencias relatadas por quienes trabajaban allí comenzaron a ser aún más inquietantes. Porque algunos afirmaban haber visto algo que no podían explicar. Y esas historias comenzarían a convertir al Joelma en uno de los lugares más misteriosos de Sao Paulo. Años después del incendio, el edificio Joelma ya había sido reconstruido y muchas empresas habían regresado a ocupar sus oficinas. Durante el día, el lugar parecía haber recuperado la normalidad. Los ascensores volvían a subir y bajar constantemente, los teléfonos sonaban en los escritorios y cientos de trabajadores caminaban por los pasillos como si nada hubiera ocurrido allí años atrás. Sin embargo, cuando el edificio quedaba vacío por la noche, algunos empleados aseguraban que el ambiente cambiaba por completo. Uno de los relatos más conocidos ocurrió a finales de la década de 1980, cuando un vigilante nocturno realizaba su ronda habitual dentro del edificio. Su trabajo consistía en recorrer los distintos pisos después del horario laboral para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aquella noche parecía completamente tranquila. El edificio estaba oscuro y silencioso, como suele ocurrir en cualquier rascacielos de oficinas después de que todos se han ido a casa. Solo algunas luces de emergencia iluminaban los pasillos mientras el vigilante caminaba lentamente revisando cada planta. Cuando llegó a uno de los pisos superiores, algo llamó su atención. Escuchó un sonido. Parecía el eco de pasos en el pasillo. Al principio pensó que podía tratarse de un ruido proveniente de los ascensores o del viento que entraba por alguna ventana mal cerrada. Pero el sonido volvió a repetirse. Paso. Luego otro. El vigilante se detuvo y miró a su alrededor. El pasillo estaba completamente vacío. Aún así, el sonido parecía acercarse lentamente desde el otro extremo del corredor. Decidió caminar hacia allí para investigar. Mientras avanzaba, el silencio del edificio parecía volverse cada vez más pesado. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas sobre las paredes y el eco de sus propios pasos resonaba en el pasillo. Entonces ocurrió algo que el vigilante nunca olvidaría. Al final del corredor, vio una figura. Parecía la silueta de una persona de pie cerca de una de las oficinas. Por un momento pensó que alguien se había quedado trabajando después del horario habitual. Pero cuando intentó acercarse para hablar con esa persona, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire. El vigilante quedó completamente paralizado. El pasillo volvió a quedar vacío. No había nadie allí. Después de aquel incidente, el hombre contó lo que había visto a otros empleados del edificio. Para su sorpresa, algunos de ellos no parecían demasiado sorprendidos.
Varios trabajadores afirmaron haber tenido experiencias similares. Ruidos inexplicables durante la noche. Sombras que parecían moverse en oficinas vacías. Ascensores que se detenían en pisos donde nadie había presionado el botón. Con el paso de los años, estas historias comenzaron a formar parte de la leyenda urbana que rodeaba al Joelma. Algunas personas comenzaron a decir que el edificio estaba marcado por la tragedia que había ocurrido allí, que el fuego había dejado algo más que recuerdos, que algunas presencias nunca se habían ido realmente. Por supuesto, nadie ha podido probar que algo sobrenatural ocurra dentro del edificio. Pero incluso hoy, décadas después del incendio, muchas personas en Sao Paulo continúan hablando del Joelma como un lugar donde ocurrieron cosas que nunca pudieron explicarse completamente. Y esa reputación haría que el edificio fuera recordado no solo como escenario de una tragedia, sino como un lugar donde algunos creen que la historia nunca terminó del todo. Décadas después del incendio que marcó la historia del edificio Joelma, el lugar sigue siendo recordado como uno de los escenarios de tragedia más impactantes de Sao Paulo. La ciudad continuó creciendo, nuevos rascacielos aparecieron en el horizonte y miles de personas comenzaron a trabajar en edificios aún más altos y modernos. Sin embargo, el recuerdo de aquel día de 1974 jamás desapareció completamente de la memoria colectiva. Con el paso de los años, el edificio fue restaurado y modernizado. Su nombre incluso fue cambiado en un intento por alejar la imagen de la tragedia que había ocurrido allí. Nuevas empresas comenzaron a ocupar sus oficinas, y durante el día el lugar volvió a llenarse del movimiento habitual de un centro empresarial. Pero incluso con el paso del tiempo, algunas historias continuaron circulando entre quienes trabajaban en el edificio. Algunos empleados afirmaban sentir una sensación extraña cuando permanecían solos en ciertos pisos durante la noche. Otros decían haber escuchado sonidos inexplicables en los pasillos cuando el edificio estaba completamente vacío. Con el tiempo, muchas de esas historias comenzaron a mezclarse con la memoria del incendio. Algunas personas creen que lugares donde ocurrieron tragedias tan grandes pueden quedar marcados por la energía de esos eventos. Lugares donde el pasado parece permanecer presente de alguna forma. Otros, por supuesto, prefieren pensar que todas esas historias tienen explicaciones simples. El ruido del viento entre los pasillos, el eco de los ascensores o simplemente la imaginación humana influenciada por la historia del lugar. Pero hay algo que muchos coinciden en admitir: que el Joelma es un edificio con una historia difícil de ignorar. Cada año, cuando se recuerda el aniversario del incendio, muchas personas en Sao Paulo vuelven a hablar de lo que ocurrió aquel día. Historias de valentía, de tragedia y de los momentos de desesperación que se vivieron dentro del edificio. Y también de los relatos extraños que comenzaron a surgir después. Porque para algunos, el incendio del Joelma no fue solo una tragedia histórica. Fue también el inicio de una serie de historias que todavía hoy generan preguntas. Preguntas que quizá nunca tengan una respuesta definitiva. Hoy el edificio continúa en pie, rodeado por el movimiento constante de una de las ciudades más grandes del mundo. Miles de personas pasan frente a él cada día sin detenerse a pensar en lo que ocurrió allí hace décadas. Pero para quienes conocen la historia, el Joelma siempre será algo más que un simple edificio. Será un lugar donde ocurrió una tragedia que marcó a toda una ciudad. Y también un lugar donde, según algunos, ciertas historias nunca terminaron realmente. Porque a veces, cuando la noche cae sobre el centro de Sao Paulo y el edificio queda en silencio, algunos dicen que todavía se pueden escuchar ecos del pasado. Ecos de un día que nadie en esa ciudad olvidará jamás. El incendio del edificio Joelma fue una tragedia que cambió para siempre la historia de Sao Paulo. Más de un centenar de personas perdieron la vida aquel día, y la ciudad entera quedó marcada por lo que ocurrió dentro de ese rascacielos. Pero con el paso de los años, la historia del Joelma se transformó en algo más que el recuerdo de un incendio. Se convirtió en una leyenda urbana. En un lugar donde algunos aseguran que todavía ocurren cosas difíciles de explicar. Tal vez todas esas historias tengan explicaciones racionales. O tal vez algunos lugares simplemente conservan la memoria de lo que ocurrió dentro de sus paredes. Lo cierto es que, décadas después, el edificio Joelma continúa siendo uno de los lugares más recordados de Sao Paulo. Un lugar donde la historia, la tragedia y el misterio parecen mezclarse de una forma que todavía provoca preguntas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las historias sobre el Joelma son solo leyendas? ¿O piensas que algunos lugares realmente pueden guardar algo que nunca desaparece? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias reales sobre lugares misteriosos, suscríbete al canal.
porque en el próximo video exploraremos otro lugar del mundo donde las historias tampoco parecen haber terminado.